Hola, muy buenas a todos. Aquí una vez más su amigo Gus y en esta ocasión les voy a traer un paisaje del mediodía con la costa. Sí, ahí estoy yo con mis lentes que puedo ver el futuro. Bien, comenzamos con lo que es blanco titanio en la parte superior. De ahí ya cambiamos, una vez que rellenamos bien toda nuestra superficie, recuerden bañar todo bien de blanco porque es lo que le va a dar la iluminación a nuestro cielo. De ahí cambiamos a lo que es azul ultramar y comenzamos a expandir bien con círculos, intentando que queden zonas claras. No nos sirve esta vez zonas oscuras. Una vez que tenemos ya nuestra pintura colocada, comenzamos con los golpes con el filo del lado externo de nuestra mano y empezamos a mover lo que es nuestro lienzo. Recuerden, nuestra mano queda en una sola posición y lo que movemos es ahora sí nuestro cuadro. Vamos manipulando la orientación para que sea mucho más fácil realizar los efectos que queremos en ese cielo. Bien, ¿ven cómo va quedando ya ese difuminado? Se ve ese fuego en la parte del medio del sol. Ahí estoy aclarando un poquito más porque me di cuenta que me quedó un poquito oscuro y no quiero que me quede ninguna parte más oscura. Por ejemplo, en este caso quedó la parte izquierda más oscura que la parte derecha, entonces me gusta que quede simétrico. Y volvemos con los golpecitos. Todo alrededor para darle esa iluminación. ¿Vieron ya cómo va quedando? Y ahí podemos completar en la parte de abajo con la yema del dedo realizando el mismo golpe. También es válido, también va a quedar el efecto. Pero si van a hacer esto, les recomiendo que al final vuelvan a lo que es con el filo de la mano porque ayudan a eliminar todas las huellas dactilares que queden en la pintura, ya que en el filo externo de la mano no tenemos ninguna huella dactilar. Nos vamos con el sol. Exacto. Eso. Una vez que tengo el sol con blanco titanio, volvemos con la yema del dedo y vamos a quitar todo ese filo que está alrededor del sol, toda esa carga de pintura, la quiero desvanecer. Que sea como el calor que emana de esa bola de fuego, que sería lo que es la estrella, que es el sol. ¿Vieron cómo va quedando? Ese difuminado, ese blur que va quedando alrededor del sol y a ella nos da la sensación de iluminación. Exacto. Todo alrededor movemos nuestra pintura para que nos ayude a manipular esa pintura. Súper, excelente. Bien. Bien, ahora comenzamos a barrer lo que son los reflejos del sol para convertirlos en rayos y expandirlos por todo nuestro cielo. Exacto. Una vez que tengamos esas líneas, esos rayos del sol, comenzamos otra vez con la técnica de golpe sobre los rayos. Para que quede ahora sí esa claridad, ese fuego se expanda mucho más y nos quede un cielo muy claro, con mucha iluminación. Exacto. Bien, remarcamos un poquito mejor nuestro sol. Recuerden, pequeñito, no grande. El sol al mediodía es un poquito más pequeño de lo que sería en el atardecer o en el amanecer. Voy a acomodar un poquito más para dar un poquito más de luz a ese sol. Reparar la circunferencia. Exacto. Bien. Ahora nos vamos con la parte del mar. Recuerden que solo vamos a ocupar lo que es el 80% de la parte inferior de nuestra superficie, porque en esta perspectiva de pintura vamos a crear lo que es la costa. La idea de repetir el escenario de la costa con diferentes paisajes es para que cada vez ustedes vayan dominando mucho más la técnica o el conocimiento. Ahí le damos la claridad con blanco titanio. En este caso ya lo hice diferente. En este caso ya no saqué mi dedo de la pintura ni tampoco me limpié en cada pasada.
porque al mediodía tenemos un sol mucho más fuerte y necesitamos más reflejos, necesitamos más ayuda de ese blanco titanio sobre el mar, que en este caso es el azul oscuro, el ultramar. De ahí nos vamos ahora con lo que es la arena. Remarcamos bien nuestras dos curvas para dar la sensación de arena húmeda. Exacto. Bien. Excelente. Ahora nos vamos con lo que es la vegetación que va a estar detrás de nuestras palmeras. Con verde olivo vamos desde el centro hacia el lado exterior de la pintura y cada vez vamos haciendo más presión para que esa vegetación vaya creciendo a medida que está mucho más cerca de nosotros. Ahí pasó un huésped y me preguntó si estábamos haciendo pintura con los dedos. Le dije que sí, se lo mostré y nada, exclamó: wow, 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 unbelievable. Y seguimos con él, y ahí seguí pintando con nuestra clase. Pero sí, por eso le mostré el cuadro a ese cliente. Ahora nos vamos con lo que es verde fluorescente para hacerle ese reflejo en la copa de los árboles donde está este sol del mediodía que está pegando en la parte superior de ellos. Ahora nos vamos con lo que son las olas que llegan en esa costa. Recuerden cargar el dedo con blanco titanio en la punta de su dedo y vamos deslizando, y en medio que vamos deslizando vamos dejando restos de pintura. Recuerden que va de mayor a menor para dar esa sensación de lejanía. Exacto. Súper. Bien. Miren, déjenme corregir un poquito más el sol, porque ahí veo que parece una luna, no parece el sol. Entonces ahí decido quitarle mucho más el filo otra vez para volver otra vez a esa estrella con mucho calor y mucha luz. ¿Vieron que ya queda mejor? Si gustan pueden retroceder el video para que comparen el sol que habíamos dejado con el que ahora ya reparamos. Bien, con pequeños golpecitos con el dedo y vamos realizando lo que es ese calor del sol al mediodía. Déjenme marcar una pequeña circunferencia en el medio, esa bolita de fuego que se ve cuando observamos al sol. Bueno, también la podemos emular en nuestra pintura. Súper, ahí ya va quedando. Bien, ahora nos vamos con lo que son las palmeras. Recuerden marcar el trazo con cualquier objeto punzante que tengan. Puede ser un clavo, puede ser el mismo recipiente de la pintura. No les recomiendo ni plumas ni lápices porque estarían pintando el cuadro, estarían contaminando con tinta y no es la idea. Bien, en el aire deslizamos el dedo, casi en el aire. Acuérdense que a más presión la pintura se va a expandir más y nos va a quedar algo antiestético, nos va a quedar un tronco de palmera muy grueso. Bien, una vez tenemos nuestro tronco de palmera ya con sus rayitas, nos vamos ahora con las hojitas de palmera. Palm frond. En inglés son hojas de palmera, palm frond. Y palmera en inglés es palm trees. Ahí lo tenemos. Excelente. Qué bonitas hojas. Me lucí en esas hojas, ¿eh? La verdad que sí, me gustaron mucho. Bien, en este caso vamos a hacer 6 hojas. Y una vez terminadas las hojas, ¿adivinen qué? Exacto, sí, comenzamos con los cortes. Para darle la mayor sensación de realidad a esa palmera. Unos cortes por aquí. Exacto, ¿qué tal? Y no lo hemos acabado todavía, ¿eh? Nos vamos con la segunda palmera. Esta palmera un poquito más pequeña. Hacemos el trazo con líneas puntiagudas con lo que sería la pintura negra. El mismo sistema que utilizamos para nuestra estrella fugaz, aquí lo ocupamos con un poquito más de carga para lo que son el tronco de las palmeras. Eso, súper. Así es. Marcamos con línea. Precioso. Y comenzamos con, otra vez, nuestras hojas de palmera. Súper. Ahí tenemos una.
Hay un dato súper importante en esa hoja de palmera que hice sobre esa ola que va llegando, que esa hoja de palmera en particular la tienen que cargar muchísimo con verde olivo. ¿Por qué? Porque si no le ponen suficiente carga, lo que van a hacer es que el verde se va a montar es esa pequeña ola de blanco y en ese momento no van a poder rellenar por completo hasta el final de la hoja de palmera y les va a quedar recortado y no se va a ver bien. Ahí lo tienen, ¿qué tal? Bonito, ¿verdad? Bien, recuerden que para hacer lo que son esas gaviotitas a lo lejos, usé lo que es pintura acrílica con pincel. También se puede hacer con la uña, se pueden hacer esas gaviotitas. Más adelante les voy a enseñar cómo se hace, si quieren hacer en su totalidad la pintura con los dedos, pero un consejo que les doy, no estén peleados con los pinceles. Se puede combinar perfectamente las pinturas al óleo de dedo con pintura en acrílico con pinceles para darle unos detalles bien bonitos, inclusive hasta pintura en aerosol se puede combinar, por ejemplo, para hacer soles o para hacer lunas y quedarían súper bonito. Bien, si les gustó pueden poner un like, si no les gustó les pueden poner un dislike también. Y si no se han suscrito los invito a que se suscriban y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar, muchas gracias por acompañarme una vez más y adiós.